En esta oportunidad vamos a recordar un poquito acerca de la utilización de métodos, principalmente lo que hace referencia a los métodos que manejan parámetros, asumiéndolos como parámetros por valor, parámetros por referencia. Veamos entonces en qué consiste la temática. Una función o método ya lo habíamos definido previamente como el conjunto de instrucciones lógicamente dispuestas que nos van a permitir solucionar parte de un problema. Las funciones o métodos que estamos en estos momentos tratando de especificar, entonces hace referencia a aquellas que son diseñadas por el programador, por nosotros, los que hacemos nosotros mismos. Ya habíamos hablado que hay unas funciones que vienen con el compilador, la cual en realidad no los estamos detallando, toda vez que se asume ya las sabemos utilizar. Se asume que esos dos, que las, los métodos los podemos clasificar en esos dos grandes, que es las funciones sin parámetros y otro que hace referencia, les decía, a las funciones o métodos que manejan parámetros. Y este tipo de métodos a su vez los podemos clasificar en dos. Uno que hace referencia a el paso por valor de los parámetros y el otro que hace referencia, entonces, valga la redundancia, al paso de referencias como parámetros. Inicialmente, nosotros podemos asumir entonces la clasificación de esos métodos, lo que aquí vamos a denominar como método 1. Entonces, método tipo 1, entonces es los métodos que hemos venido trabajando hasta el momento, o aquellos métodos, los cuales métodos o funciones, los cuales entonces no reciben ni retornan valor. No reciben ni retornan valor. En ese orden de ideas, entonces, teniendo acá la declaración del método entrada, entonces asumimos que el vacío o el void que está planteado aquí dentro de paréntesis nos está significando que ese método no va a recibir parámetros, y el vacío que aparece antes del nombre nos va a significar entonces que de esa función no se pueden sacar datos, es decir, que no retorna valores. Cuando utilizamos únicamente métodos de este tipo, se asume que nos está obligando entonces al uso de las variables globales que inicialmente colocamos entonces en el bloque privado y que se asume que todos los métodos miembro tienen acceso directo sobre esos campos. Los métodos tipo 1 podríamos asumirlos entonces como un recorderis de algo que pues ya lo practicamos y lo vimos como tal, lo comprobamos en cuanto a su funcionamiento, su declaración y su implementación, básicamente. Miremos la siguiente clasificación. Entonces estamos hablando de métodos tipo 2 o funciones, las cuales entonces dice que acá dice que ya manejamos, entonces dice que reciben parámetros y que no retornan valor. Por acá entonces encontramos algunas de las características que son importantes tener en cuenta en este tipo de métodos. Por ejemplo, se asume que para cada parámetro debemos como mínimo, entonces, por una parte colocar por aquí en el caso del prototipo que está declarado, entonces como mínimo colocar el tipo de dato para cada parámetro dividido por coma. Se asume que el otro aspecto a tener en cuenta es que no se puede tener listas de declaración. Acordémonos que esto que está acá, esto es una lista de declaración de variables, de tres variables de tipo entero. Eso yo no lo puedo hacer. Esto no es permitido acá dentro del paréntesis del método. Básicamente yo lo tengo que hacer exactamente variable por variable, no lista de declaración.
El orden de los parámetros se respeta básicamente mirando aquí los segundos dos prototipos de clase de función que están. Entonces, si yo en el momento de la creación digo que el método, el primer parámetro es de tipo char, primer parámetro es de tipo entero, el siguiente de char y el siguiente flotante, yo tengo que respetar ese orden en el tiempo de definir, en el momento de definir la función o en el momento de invocar la función. Entonces, se debe respetar. En el caso del orden, entonces, es diferente. Si yo declaro entonces mi función donde estoy indicando que el primer parámetro es de tipo char, el siguiente entero y el siguiente flotante. Estos dos objetos, estas dos funciones son diferentes. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos mirando que el orden en el cual están distribuidos los parámetros es diferente. Entonces a eso hace referencia cuando en el momento que yo declaro, entonces determino el orden y de ahí en adelante tengo que respetar ese orden establecido. En la declaración puede obviar el nombre del campo como está acá básicamente en los dos esquemas de aquí de la parte inferior, y o puedo hacerlo de la otra forma, que es ya declarando entonces la variable con el tipo de dato y el nombre como está en la parte superior. Debe haber entonces uniformidad o coincidencia, les decía, entonces en las tres etapas, en la declaración, en en la definición y en la invocación. Los parámetros de esos métodos entonces es cualquier tipo de dato válido en C. Básicamente nosotros podemos asumir datos enteros, char flotante, o inclusive, por ejemplo, si hay una clase llamada maleta, pueden haber aquí parámetros también de tipo maleta, es decir, puede ser también recibido como parámetro un objeto. Acá entonces cuando estamos trabajando estos parámetros de esa manera, estamos hablando de los parámetros por valor. ¿Eso qué significa? Que nosotros entonces lo que pasamos de una función a otra son los valores almacenados en la variable. Vamos a mirar de pronto sobre el compilador directamente entonces la implementación del tipo de método 2, toda vez que el 1 pues ya simplemente lo que hicimos fue el recorderis de cómo funciona, porque ya lo hemos implementado ya un buen número de veces. Entonces en el compilador tenemos el código correspondiente entonces a una implementación tipo 2, donde como caso curioso, entonces aquí en el bloque privado no vamos a tener variables globales, encontramos un método del tipo 1 que es básicamente que no recibe y no retorna. El ejercicio consiste en leer tres números y hallar entonces, en este caso creo que la sumatoria dice promedio ahí, pero creo que es la que halle, digámosle que haya la suma. En ese caso, entonces volvemos a mirar por acá el proceso, el método proceso, entonces ya está diciendo que recibe tres enteros y esos tres enteros se asume que son los que le dice el programa que le da tres números, es decir, que entrada lo que hace es la captura de esos tres números y la salida entonces se asume que muestra los tres números y la suma de los tres. En este caso entonces encontramos ya las variables locales como obviamos las variables globales, entonces aquí ya comienzan a ser locales. Al ser locales, entonces única y exclusivamente son reconocidas en esos cuerpos de las funciones, en este caso en esos dos que están delimitados ahí resaltados como rojo, en rojo. Los datos, independiente cuáles digite el usuario, entonces van a quedar acá en esta función. Para poderlos hacer llegar entonces a la función proceso, lo que vamos a hacer entonces es, en este caso, estoy invocando directamente dentro del cuerpo de entrada, entonces estoy invocando el método proceso y le estoy dando lo que básicamente dijo que iba a recibir, entonces aquí va a llegar el valor que tiene almacenado A, aquí va a llegar el valor que tiene almacenado B y aquí va a llegar el valor almacenado en la variable z, de ahí que el nombre de parámetros por valor. Estando aquí los resultados, entonces simplemente lo que hace es la sumatoria y a su vez entonces nuevamente vuelve a invocar el método salida dándole los tres datos que leyó entrada y el dato calculado acá localmente en proceso. Y
en la salida, entonces pues básicamente lo que hace es mostrar los tres números que entró y mostrar el resultado. En este caso únicamente estoy invocando el método entrada dentro de la función principal porque los otros dos, el uno está invocado en la entrada y el otro está invocado en el proceso. Como quien dice, entonces el código está completo, miramos el funcionamiento rápidamente, entonces hacemos ver de que en este caso dice tres números, entonces 12, 11 y digamos 6. Y básicamente dice que la suma de 12 más 11 más 6 entonces es igual a 29. De esa manera estamos comprobando que no estamos utilizando variables globales y que con parámetros por